Entonces, ahora vamos a ver lo que es máximos y mínimos. Bien. Vamos a recapitular un poquito de crecimiento y decrecimiento para los que no estuvieron ayer. Un poquito vamos a trabajar. ¿Cuándo es continuo y cuándo es discontinuo? Continuo es una función cuando se resuelve de un solo trazo. Y discontinua es cuando la función levanta, o sea, es decir, hay una función es discontinua si su gráfica no puede dibujarse de un solo trazo. Por ejemplo, esta de aquí es continua porque la puedo dibujar de un solo trazo. Hay funciones que son discontinuas, como en este caso, que no puedo dibujar de un solo trazo. Aquí lo vemos atrás de un ejemplo de estas funciones. Por ejemplo, esta es continua porque puedo dibujarla de un solo trazo. Mientras que esta de aquí es discontinua, porque miren, fíjense, estoy haciendo un trazo, puedo hacer de un trazo, ya aquí tengo que volver, entonces 2 trazos tengo que hacer para poder trabajar. Esta es continua porque tengo que hacer un solo trazo y esta, fíjense, son líneas igual, tengo que hacer de varios trazos. Entonces, estas dos son continuas porque lo puedo hacer de un solo trazo y estas de aquí son discontinuas porque no puedo hacerlas de un solo trazo. Bien, esa es la única diferencia de continua y discontinua que hemos visto ayer. También vimos la parte de creciente y decreciente, crecimiento y decrecimiento. Se llama creciente cuando al aumentar X aumenta Y. Fíjense, aquí aumentó en 25 y aumentó en 100. Ahora, digo 50 y aumentó en 1500. Es decir, que está aumentando X y también está aumentando Y. A eso se le llama crecimiento. Mientras que se llama decrecimiento cuando se aumenta X y disminuye Y. Por ejemplo, aquí vamos a ver en este caso. De nuevo, aquí acordémonos que es la mitad 25 y aquí la mitad es 75. ¿Bien? Entonces, fíjense. ¿Cuándo es crecimiento? Cuando aumentar X, aumenta Y. Entonces, aquí está X 0 y Y 0. Aumenta en 25 para X y aumenta en 1000 para Y. Aumenta en 50 para X y en 1500 para Y. Entonces está aumentando a esta partecita de aquí, perdón, a esta partecita de aquí, yo le llamo crecimiento porque va creciendo. Aumenta X y aumenta Y. Ahora, se llama decreciente o decrecimiento cuando al aumentar X disminuye Y. Fíjense, estaba en 50, ¿no ven? Ahora va a aumentar a 75X y fíjense, Y ya bajó a 1000. Aumenta de nuevo X en 100 y Y baja de nuevo en 500. Bien, a esta parte de aquí se le llama decrecimiento porque está bajando la Y. Fíjense, bajó de 1000 a 500. Mientras que la X está subiendo, 75 y 100. Ahora, se llama a la vez crecimiento y decrecimiento cuando no va a cambiar, es decir, a esta parte, ¿ya? No va a cambiar el valor de Y. Entonces, fíjense, X 200, Y 1000. X 225, Y 1000. X 250, Y otra vez 1000. A esto se llama función creciente y decreciente a la vez, porque no va a cambiar el valor de Y. Sigue siendo 1000, 1000, 1000. Eso hemos visto el día de ayer, ¿ya? Cuando es creciente, cuando es decreciente y cuando es discontinuo y continuo. Ahora, vamos a ver máximos y mínimos. Hemos representado sobre una gráfica las características del recorrido de una competencia de ciclismo que desarrolla en La Paz, ¿ya? Esta es la que se ha desarrollado en La Paz, ¿ya? ¿Cuál es el dominio y recorrido de la función? El dominio, ya sabemos que debemos sacar, el dominio empieza desde 0 hasta 350. Ahí se ha ido el dominio. Entonces ya sabemos cuál es el dominio, entonces desde 0 hasta 350. Vamos a ver ahora el recorrido o codominio, empieza desde 0 hasta 2000. Entonces, ahí nos fijamos. Entonces, dominio va a ser desde 0 a 350. Entonces voy a escribir dominio
mayúscula es igual desde 0 hasta 350. Bien. Y codominio hemos dicho, o dominio imagen, que también se trabaja de esa forma, dominio imagen, va a ser desde 0 hasta 2000. Bien. 2000. Ya está. Ya trabajé esa parte. ¿En qué intervalos es creciente? ¿Dónde crecen? Entonces me voy a mi gráfico. ¿Dónde va a crecer? Fíjense, en 150 y 2000. Y en 300 y 2000. Entonces, eso es donde es creciente. Esos son los intervalos crecientes. ¿Cuáles? Perdón. Intervalos crecientes. Entonces, ¿qué intervalos van a ser los que se van a crecer? Entre, ya, fíjense, entre 100 y 150 está subiendo. ¿Ven? Entre 250 y 300 es lo que sube. Entonces, esos son los intervalos crecientes. Entonces, voy a escribir intervalos crecientes. Era entre 100 y 150 y el otro era entre 250 y 300. Bien, entre 250 y 300, el primer intervalo. Estos son los intervalos, por favor. Y el otro iba a ser también entre 100 y 150. Entre 100 y también 150. ¿En cuál es decreciente, me dice? ¿En qué puntos son decrecientes? Vamos a fijar. ¿Dónde va a bajar? ¿Ya? Aquí en 100 y en 350. Son los puntos más bajos. En 100 y 350. Ahí va a decrecer. Entonces, en 100 y 350. ¿Cuál es la altura máxima de recorrido que se registró? A ver, ¿cuál es la altura máxima? ¿En cuántos metros subió? En 2000. Esa es la altura máxima. Este también es 2000, entonces en 2000 es la que se registró en más. Entonces, ahí coloco en 2000. La altura máxima, a 2000 metros. Y la mínima me dice, entonces, me fijo yo la mínima, ¿a dónde va a ser? Entonces me voy la mínima en 100. En 100 y 350, miren las mínimas. En 100 y 350, esas son las mínimas que ha bajado de la carrera en 100 y 350. Bien, nada más, así debo colocar. Hay algunos momentos de la competencia en que el recorrido, a ver, hay valores muy altos, que el recorrido toma valores muy altos o muy bajos, indícalo, sí. Hay recorrido donde toma valores muy altos, que es en este caso 2000, y muy bajos en 100. 2000 y en 350. Esos son los recorridos. En 100 es muy alto, perdón, en 150 que es muy alto, llega hasta 2000, fíjense, en 150 que llega hasta 2000, en 300 que también llega hasta 2000, y los muy bajos es en 100 que llega a 500 y 350 que también llega a 500. Entonces solamente eso debo colocar. ¿Listo? Ahora, vamos a ver esta partecita de aquí que es la que más me interesa. Y tomen ahí, subrayen, tomen apuntes porque en base a eso es lo que voy a tomar el examen. Una función tiene un máximo mínimo absoluto en un punto si las imágenes que toma la función son tomadas menores, mayores que la imagen de él. Dice, una función tiene un máximo mínimo relativo en un punto si las imágenes próximas de la imagen de él son menores, mayores que él. Me dice aquí, vamos a verlo en ejercicio.
Dadas las siguientes funciones, estudia el dominio y recorrido, intervalos de crecimiento y decrecimiento y sus máximos y mínimos. Y si son continuos o discontinuos. Entonces, todo lo que hemos visto. Entonces, si es continuo o discontinuo. Primero, vamos a ver si son funciones. ¿Ya? Lo primero. Eso es lo primero que debo saber. Para saber si son funciones, debo dibujar líneas verticales. Y si no choca en más de un punto, entonces es una función. Entonces, una función... Igual aquí analizo, también es una función, no choca en más de un punto. Fíjense, en esta de aquí sí, miren. Fíjense, va a chocar un poco más de un punto. Pero es considerada una función aquí, en este caso. ¿Ya? Es considerada una función. Entonces, son funciones. Bien. Ahora, me voy a fijar. Dice, estudia dominio y recorrido. El dominio de la función. Dominio y dominio imagen. Mientras que el otro también quiere dominio y dominio imagen. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio para este? Dominio para este va a ser desde menos 7 hasta ¿dónde? Hasta 7. Desde menos 7 hasta 7. Acuérdense que el dominio así lo veo. Desde donde empieza la flecha hasta donde termina. Entonces, empieza en menos 7 y termina en 7. Así lo veo. Ahora el otro. Vamos al dominio imagen. Empiezo lo que es en forma horizontal. Empiezo en ¿dónde? En menos 1 y llega hasta menos 6. Entonces, de menos 1 hasta menos 6. ¿Listo? Entonces, aquí voy a escribir desde menos 1 hasta menos 6. Perdón, hasta 6, no menos 6. Hasta 6. Entonces empieza en menos 1 y llega hasta 6. Entonces desde menos 1 que empieza y va a llegar hasta 6 positivo. Bien, ya está dominio imagen, ya está. Ahora dice, dada la siguiente función, estudia dominio y recorrido. Ya está dominio, recorrido. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Cuáles son las que crecen y cuáles son las que descrecen? ¿Dónde crece? Aquí, en 4. Ya, aquí es crecimiento, entonces aquí en 4. Intervalos de crecimiento. Entre 6 y menos 4 está creciendo. ¿Y dónde más está creciendo? Aquí en 7. Ahí está creciendo, fíjense. Este va a ir creciendo porque aquí baja, baja y vuelve a subir. Entonces estos dos son el crecimiento. Los que están con azul, voy a ponerlo de nuevo. Entonces los que están con azul son los crecimientos. ¿Ya? Entonces los azules, aquí voy a decir que son los intervalos de crecimiento. Entre 6 y menos 4 ha crecido. Entre 6 y 7 también creció. Esos son los intervalos de crecimiento. Entonces digo, crecimiento. Ya, va a ser entre, el primer crecimiento va a ser entre menos 6 y menos 4. Y el otro crecimiento va a ser entre 6 y 7, hemos dicho, ¿no? Entre 6 y 7. Entonces tengo esos dos intervalos. Entre menos 6 y menos 4 que ha subido, ¿ya? Ah, no, aquí sería menos 5 porque es el más cercano. ¿Ya? Aquí vamos a corregir, es menos 5. Corrijo, por favor, porque es el más cercano. Desde menos 5 a menos 4. Es lo más cercano. Aquí está menos 5. Bien, de menos 5 a menos 4 y de 6 a 7, que es el crecimiento que tiene. Ahora me pide el decrecimiento. ¿Dónde va a ser la punta más baja? Aquí fíjense, el que está decreciendo y aquí también ha decrecido una partecita. Entonces, ¿dónde ha ido decreciendo? En esas partes. Y me fijo. Decrecimiento. Decrecimiento. ¿Ya? Ahora sí, el decrecimiento ha ido bajando entre menos 3 y menos 2. Entonces ha sido entre menos 3 y menos 2. Ahora el otro.
donde ha bajado entre 4 y 5, también ha bajado entre 4 y 5. Esos son los intervalos que hay, ¿ya? Entre esos y esos. Que también puedo escribirlos con corchetes, por favor, para que también me diga que es un intervalo. Sí, puedo escribirlos con corchetes, no hay problema. Entonces los escribo con corchetes. De cualquiera de las formas puedo yo trabajar. Bien, listo. Y sus máximos y mínimos, entonces máximo. ¿Cuál es su máximo? Aquí está, entre el mismo. ¿Y cuál es su mínimo? El de crecimiento. Es el mismo. Este se llama máximo y este se llama mínimo. Es lo mismo, donde ha bajado y donde ha subido. El máximo que ha otorgado ha sido en 4. Entonces, máximo ha sido en 4. ¿Dónde ha ido el más alto? En 4. Fíjense, en menos 4, perdón, ahí me comí el menos. En menos 4, que ha sido el máximo que ha llegado. Entonces ha llegado el máximo en menos 4. Y el mínimo que ha llegado, al que además ha bajado, ha sido en, aquí, en esta parte que es en 5. Entonces, mínimo, fíjense que aquí es 5 para X, ahí está. Entonces, mínimo ha sido en 5. Mínimo en 5. Bien, ahora me dice la función si es continua o discontinua. Ahora sí vamos a ver esa parte, si es continua o discontinua. Si es de un solo trazo, se llama continua. Y si es con trazos saltados, entonces es discontinua. En este caso, vamos a ver que el gráfico es continuo, porque vamos a ver que es de un solo trazo. En este caso, entonces, es continuo. Entonces, digo que esta función es continua. ¿Bien? Listo. Continuo. Ya está. Ya analicé todo lo que hay. Es continuo porque se puede hacer de un solo trazo. Crecimiento ha crecido entre 5 y menos 4. Aquí ha crecido. Y también entre 6 y 7, que también ha crecido. ¿Ya? Ha decrecido en menos 3 y menos 2. Entonces aquí, en este punto ha bajado en menos 3 y menos 2. Y también entre 4 y 5. Ha bajado aquí entre 4 y 5. Ahí bajó. ¿Ya? Punto máximo ha sido en menos 4. Ahí está. Punto mínimo ha sido en 5. Y dominio imagen, hemos dicho que es dominio es desde menos 7 hasta 7. Dominio imagen desde menos 1 ha subido hasta 6. Y es continuo. Listo. Ahora esta de aquí no la vamos a resolver. ¿Por qué? Porque no es una función, ¿sí? No debe chocar en más de un punto. Fíjense, ya se choca en 1 y 2. Entonces, este es automáticamente no es función. No es función. ¿Listo? Entonces ahí podemos decir que no es una función. Bien. Entonces ahí me dice todo lo que debo trabajar. Todo lo que he trabajado es de un solo análisis. Que esto lo vamos a ver un poquito igual adelante para poder trabajar. Ya está. Ahora, el último pasito. La última gráfica. Ahora sí, no es más. Hasta ahí es el dominio. Todas las funciones que hemos trabajado es hasta ahí. Vamos a hacer entonces una recapitulación porque volviendo a los 10 minutos damos el examen, ya, en Quizzes para poder ver. Porque no hemos dado ningún examen, ¿no ven? ¿O hemos dado uno? No me acuerdo. No, pero creo. Ya, entonces vamos a recordar. ¿Listo? Representación entonces en las funciones. Se representan en los puntos del plano, ¿ya? ¿En qué se representa? En el eje de coordenadas y en la recta numérica. Mientras más se alejen por la izquierda son más pequeños y mientras más se alejen por la derecha son más grandes. A este lado son los enteros positivos y al otro lado los enteros negativos.
¿ya? En el eje de coordenadas tenemos que dos valores, ¿ya? El valor de X y el valor de Y. Al valor de X también se lo llama abscisas, como dice en este caso. Entonces me dice a mí que el valor de X se llama X o abscisas, en este caso, como lo tengo aquí. X o abscisas. Mientras que el valor de Y, en este caso, se llama ordenadas o Y. Ordenadas. Entonces, el eje vertical lo llamaremos eje de ordenadas y le asignaremos la letra Y. Entonces, el vertical, perdón, el horizontal se llama eje de las abscisas o X. El vertical, eje de las ordenadas o Y. ¿Ya? Y el punto donde se cortan los dos se llama origen. Es decir, el punto donde se van a cortar las dos líneas, que es en este caso, como me indica aquí, se llama origen. Entonces me voy aquí a graficar. A este punto que se cortan los dos, se llama origen. Y está repartido en 4 cuadrantes. Fíjense, se cuenta siempre de derecha hacia izquierda, al contrario de las agujas del reloj. Entonces, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Tiene 4 cuadrantes y tiene 3 elementos. El eje de las X o abscisas, el eje de las Y o ordenadas y el origen. ¿Listo? Entonces, esas 3 tenemos para poder trabajar. Entonces voy a borrar para continuar un poquito de resumen de todo lo que hemos visto. Y vemos acá cómo se grafica. Entonces graficamos de manera normal 1 y 20. Entonces para X1 y Y20. El primer elemento se grafica en X y el segundo en Y. Entonces para X1, para Y20. Me dice 2, para X2, para Y40. Así, pares, pares. Así se trabaja. Ahora, igual aquí hemos graficado los valores. Si son positivos, van el primer elemento, acuérdense, se grafica en X. Y el segundo elemento se grafica en Y. Entonces decimos 2,3. Para X2, 1, 2. Y para Y3. Entonces para arriba, donde es positivo. 1, 2, 3. No me debo olvidar que para la derecha la X es positiva. Para la izquierda la X es negativa. Hacia arriba la Y es positiva y hacia abajo la Y es negativa. Entonces ahí tengo el primer valor. Además de esto, voy a cambiar. ¿Ya? Y aquí tenemos relación entre magnitudes. Tenemos relaciones entre magnitudes donde vamos a relacionar cada uno. Fíjense que aquí va a subir de 0,5 en 0,5. Me dice así. Para hacer una relación entre magnitudes, dice, en la siguiente tabla se han representado los valores correspondientes a las alturas de una planta durante los 7 primeros días. Es decir, que la primera planta va un día, 1 centímetro. 2 días, 1,5. 3 días, tanto de porcentaje va a subir la planta. Entonces me dice a mí que debo trabajar en función a esto. El de acá arriba es el valor de X y el de acá abajo es el valor de Y. Entonces, el de acá arriba me va a indicar, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere ser? El número que quiere hacer, la X la que manda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere ser X. Mientras que Y, que es centímetros, debe esperar de lo que X quiere. Eso debo tomar en cuenta. ¿Ya? Nada más. Y vemos aquí. Una función es la relación que existe entre dos magnitudes. Generalmente le llamaremos X e Y. De manera que al valor de la primera X le corresponde un único valor de Y. O sea, a X le corresponde un solo Y. ¿Ya? Y se designa como f de X. Aquí está. Eso representa función. Fíjense, esa letrita de ahí representa una función. Eso me dice que es función. O también puedo yo trabajarlo con Y. Así. Cualquiera de esas dos representa una función. A la magnitud que se fija previamente y puede tomar cualquier valor se llama variable independiente. Ahora sí. Aquí vamos a tomar en cuenta con esta situación. Me dice, ¿ya?
¿Cuál es la variable independiente? La que no necesita de nadie es la variable X. La X es independiente, mientras que la Y es dependiente. ¿Por qué? Porque la X puede tomar cualquier valor. Puede ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mientras que la Y tiene que esperar de lo que diga X. Por ejemplo, si tengo un ejercicio, Y es igual a 2X. Bien, ese es mi ejercicio. Entonces, yo quiero ahora que X sea 1. Entonces, para X le voy a dar el valor 1. Bien, entonces en vez de X voy a reemplazar con 1. ¿Listo? Y es igual a 2 en vez de X por 1. Entonces, Y es igual 2 por 1, 2. Cuando X vale 1, Y ¿cuánto va a valer? 2. Entonces estoy obligada a decir eso. Entonces, X es independiente porque puede ser 1, yo no quiero 1, le pongo 2. Si no quiero 2, le pongo 3. Entonces, el valor que yo le ponga ya tiene que esperar. Entonces, por eso que X es independiente, mientras que Y es dependiente. Depende de lo que diga X. Si quiere ser X0, fíjense, 0. Ahora, 2 por 0, 0. Automáticamente, este se vuelve 0. Porque X así quiere ser 0. Entonces, eso no nos debemos olvidar. Entonces, cuando X es la variable independiente y Y la dependiente, porque depende de ese valor. Entonces, nos vamos a ir un poquito más adelante para poder trabajar. Voy a borrar. No me olvido de esa partecita. Y ahora sí. Entonces, nos vamos al otro lado. Y aquí está dominio y recorrido. Acordémonos que aquí podemos decir que es función y cuando no es función. Es función, ¿ya? Cuando al hacer líneas no choca en más. En este caso, fíjense, choca en más de un elemento. ¿Sí? Chocó en 2, ya no es función. Este de aquí no va a chocar, ¿ya? Se hacen líneas verticales. Si este no choca más que en 1, fíjense, en 1 es función. Entonces este no y este sí. Nada más. Esa es la diferencia para saber si es función o no es función. Por último tenemos aquí están las funciones, lo mismo, que podemos decir cuál es función y cuál no. Dominio y recorrido. El dominio de función es el conjunto de valores que pueden tomar la variable independiente X. Dominio para X. Recorrido para Y. También se llama recorrido, dominio imagen o codominio, ¿ya? Entonces voy a anotárselos aquí un ratito. La X, ¿ya? La X se llama dominio. Mientras que la Y se llama recorrido. Algunos le llaman codominio. Otros le llaman rango. En algunos libros. En otros le llaman dominio imagen. Cualquiera de esos términos que ustedes tengan aquí, eso es lo que se llama la Y. Puede llamarse, la X se llama dominio y la Y puede llamarse recorrido, codominio, rango o dominio imagen. Cualquiera de esas que encuentren sirve, porque aquí fíjense, la abreviación de dominio imagen es DI, entonces dice dominio imagen. Ese recorrido es DI, su abreviación es lo mismo que decir dominio imagen. Además que un recorrido es el rango en que va a recorrer, de dónde hasta dónde. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos de aquí sirve para anotar. ¿Listo? En distintos libros lo toman en distintas formas. Cada libro toma como él quiere, pero se puede llamar de esa forma. ¿Qué más? Lo mismo hemos visto, dominio y recorrido. Acuérdense que el dominio se saca ¿de dónde? De lo que se trabaja en X. Entonces, hago mi línea de donde se trabaja en X. Entonces, empieza hasta donde termina. De ahí se saca mi dominio. Entonces, empezó
en menos 3, ¿ya? ¿Hasta dónde llegó? Hasta 3. Y de dominio imagen se saca de lo que recorrió en Y, desde menos 1 hasta 4, 5, 6, 7. Creo que 7 o 6 de usted, hasta donde llega. Entonces, dominio de forma vertical y dominio imagen de forma horizontal. Bien, eso debo tomar en cuenta para poder trabajar. Vamos un poquito más adelante. Vamos a ir un poquito más adelante, entonces, y esa es la última partecita que vamos a ver. Hemos visto cuándo es continuo y cuándo es discontinuo. Es continuo cuando se trabaja de un solo trazo, ya, en este caso de un solo trazo, y es discontinuo cuando no se trabaja de un solo trazo. Aquí no se puede apreciar bien, aquí en este gráfico sí. Continuo es este, y este, porque se puede trabajar de un solo trazo. Mientras que estos son discontinuos, porque fíjense, una línea hago. Debo volver a bajar, entonces ya son 2 trazos. Entonces, esto es discontinuo. Aquí, un trazo, 2 trazos, 3 trazos, 4 trazos para poder dibujar. Entonces, discontinuo. ¿Ya? Y lo que hemos visto, cuando es creciente y cuando es decreciente. Creciente es porque va subiendo. ¿Ya? Aumenta X y aumenta Y. Hemos dicho eso. Es creciente cuando aumentar X, aumenta Y. Fíjense, aumentó en 25 y aumentó en 1000. Aumentó en 50 y aumentó en 1500. A esto se le llamó creciente porque va aumentando ambos, X y también Y. Se llama decreciente que cuando se aumenta X, disminuye Y. Entonces, fíjense, aumento a 75 y va bajando en 1000. Estaba en 1500, ahora bajo. Aumento en 100, estaba en 1000, ahora bajó a 500. A esto se llama decreciente. Y se llama creciente y decreciente a la misma vez, que cuando se aumenta se aumenta X, Y no va a cambiar. Miren, fíjense, 200 sigue en 1000. 225 sigue en 1000 y 250 también sigue en 1000. Entonces eso se llama creciente y decreciente a la vez. Y máximos y mínimos, acuérdense que el punto máximo y cuándo es el punto mínimo. ¿Listo? Ya lo hemos visto en esta parte. Entonces, descansamos 10 y volvemos en 10 para el examen. ¿Bien? Entonces, volvemos en 10 para el examen y ya tomo el examen y vemos el otro tema para poder trabajar una partecita. Bien, descansamos en 10.